Bien, Rinpoche, la primera pregunta es, ¿qué había en su vida antes del momento en que conoció las enseñanzas? ¿Cómo fue su infancia y había personas practicantes en su familia? En nuestra familia 예, había 낯설 muchísima gente que practicaba. 짐승한테 Se puede decir que todos 차마 practicaban, 제가 en mayor o menor 처음 medida, 가서 냠내 pero no se puede 깽깽 decir que la 쓰게 práctica de la 아 meditación 너무 estuviera 걔가 muy extendida. 아주 Pocos realmente se enfocaban mucho en 딱 la meditación, 둘이 속치고 말이 pero 뺀도마 todos 속치는 거 tenían el deseo 뭐 de practicar. 길리 Cuando era 에마 pequeño, había muchos 나서 ancianos 노노마다 que 노라 constantemente leían textos, sí, 놓치고 tradiciones. 못 보노 Mm, Y esos 축복가서 textos de 놓치고 lectura 못 eran 보고서 volúmenes enormes. 산동 Si los 어떤 lees, 데로 entonces un texto de ese 저절로 tipo al día, incluso si lo lees todo el 내리 día, 노는 네 un día no es 말을 suficiente. 저로예요 말이 Así es 어떻게 como 좀 계속 practicábamos, 그래도 bueno, 아빠한테 si hablo de 아빠한테 mí, mi 아빠 papá era un mántrico, ¿sí? Practicante de tantra. O en 아또대대가 tibetano, 빠다오래 ñakpa. 되네 코로케가 En ese 충청값을 tiempo, en la época de la revolución cultural, era 딱비값을 imposible dar 투투초 enseñanzas 말와 abiertamente. Pero de vez en cuando, 살지 él 값을 y yo 이나야 코로케 nos quedábamos, pasábamos la 코로케가 noche en el 암벨레 mismo cuarto y 롬라마 entonces, 암벨레 por las noches, 야쪽에 sí, él daba 좀 instrucciones. 이함들 En ese 근데 entonces, él 티값을 transmitió muchas prácticas diferentes, como invocar a los 도파 protectores 먹으러 y cosas por el estilo. 다달로 동에 También 노바 cumplía 먹거리 funciones de un sei 티값을 en una 배워 comunidad que era bastante conocida en 수마고 nuestra región. 도파데수 Así 당마수바 transcurrieron mis años más 그래서 jóvenes. 여러 달 소마 Luego, ya 사교 como a los 라수바 15 años, 데수마를 llegó a nuestra 모든 región Nimat Sultrim 라수들이 Rinpoche, después de que fue liberado del 추종해지네 lugar donde estaba 때네 detenido. 양아서 Y 봉개때요 entonces, en ese momento, 대양 recibí 버스나 instrucciones sobre 수련사로 las prácticas 대대침보로 preliminares, 보노데 instrucciones sobre la 대바테 práctica de 산다고 transferencia de la 대생각하고 conciencia, 아빠 POWA, 대양 y 은질이 aprendí esa 다들이 práctica de POWA. 대종식 리스 충청값 Nimat Sultrim Rinpoche, 근데 al llegar a la 디제설 región de Dome, 안에 en la región de Kham, 응아 allí se dedicó a restaurar la casa 발제별로 de Sharcha Rinpoche, a construir 녹경아 estupas que 이메시들이 conservan, 니마츠템 que guardan las 네 reliquias de Sharcha Rinpoche, 스주 a 로모콘 hacer 니마츠템 가서 impresiones 바일려서 de 되네 람송 las obras completas de Sharcha 네 Rinpoche 모두 y a hacer, 휴성 포와 en 휴성 general, 포와 donde 용성 quiera que él iba en esa región, fundaba 되네 되네 nuevos 니마츠템 monasterios, 노미 en 투어로 todas partes. 팬네 Llegó a fundar 시자는 alrededor de 뭐지 20 시드니안 monasterios, 샤자는 뭐지 pero se volvió un maestro muy 그다우야 conocido 딩에 y su fama se 샤자는 뭐지 difundió 고파야 저기 muy rápido y se extendió 샤자는 muy 뭐지 rápidamente. 숭범뜻 흉발고 El asunto es que en ese 계속 그 entonces no había muchos lamas 소견 y 너미 Nimat 콜라 Sultrim Rinpoche, 니마트르 al 게데시 permanecer en 못하는 completo 거 retiro 돈파 durante unos 니셔노 6 años sin 갸브리도예요 aceptar 야사바 ningún tipo de alimento, 살짝 se hizo muy 가와랄레나 famoso por 데라 estos logros. Y 데디 así 라마 fue como fundó 디캅스 también una gran cantidad de nuevos monasterios. 농가오리 Y 데디 después de eso, 니마트르피 él otra 게데치고 vez llegó 로봉보딜 a nuestra región desde 다니고 Domé. A esto le 로로로사마 precedieron los 오늘 siguientes acontecimientos. 라송아르 Su 칼라마스 요데유 asistente, 게데시보레 데네 su 코파페 regente, 모보자소 Sherab 데네 Lodro, 디니 em, 로카수시나 ellos junto 이마야 con él 폐하서요 fueron a 용달마스 Mendri. 바일 Y al llegar a Lhasa, 아니 Sherab 데네 Lodro tuvo un sueño 당부 en el que 제단테 또 entendió que su 데데시마 madre había muerto. 아버지 니마츠잔다 공그 끝아 Entonces él 히랍로드니 le pidió a 샤자 Nimat Sultrim Rinpoche que 아니 fueran 도미니 a 파 esta región con nosotros. Claro, en ese entonces no 메르도에 había 요아 teléfonos ni medios de 여러 comunicación, 메르송테 así que fue a 개만남니 través de 야에디 señales en el sueño 둠들라 que se entendió 롭존체게 esto. 히랍로드 델 Y Nimat 이야기하리도 Sultrim 자기 Rinpoche aceptó, sí, 되네 y durante 히랍로 49 días 그거야 니 realizaron las ceremonias necesarias 사사 그 relacionadas con los 히랍로드 rituales funerarios y las 말람제고에도 acciones 똑같이 니 posteriores. 아마 동성 Y en ese 뭐지게 tiempo, 인터미지 una gran 그거지 cantidad de practicantes 셔도 devotos 데드다 que 카파레요 tenían el 봐봐 profundo deseo de recibir las 하커예요 valiosas 막 enseñanzas de 하사레 un lama tan 수파이니 famoso, 하커예요 venían desde lugares muy 되네 remotos para 딸 encontrarlo. 드리소
Yo también llegué ahí, recibí varias enseñanzas, muchísimas, eh, y me dediqué a diferentes trabajos que, bueno, me habían asignado. Y antes de eso, también tuve un sueño. En ese sueño, un gran maestro, un gran lama, me decía que yo tenía que hacerme monje. ¿Vas a venir con nosotros? Bueno, si era realmente Nimat Sultrim Rinpoche o no, en ese momento no lo tenía claro. En el sueño, algún gran lama me decía eso. Bueno, estoy de acuerdo. Y cuando Nimat Sultrim ya había llegado a esta zona nuestra, bueno, pensé que tal vez este sueño era precisamente sobre este profesor, pero no está muy claro. Y en algún momento se me presentó esta oportunidad. La cosa es que había reuniones grandes, muy numerosas, mucha gente, y todos hacían una pausa para el almuerzo. Bueno, Nimat Sultrim Rinpoche no hacía pausa para almorzar. Él casi no comía carne después de esos años que pasó prácticamente sin comer nada. Él tenía una actitud muy tranquila hacia la comida, pero la gente alrededor, claro, estaba interesada así en ir a comer y se iban de sus lugares, dejando así la oportunidad de acercarse a Rinpoche. Y eso fue lo que hice. Sí, yo me acerqué así, echándole miradas de reojo. Él me vio estando solo y me dijo, ven aquí, acércate. Me acerqué, él me apapachó un poco, me jaló del cabello, de las orejas, así tantito, y me dijo, bueno, ¿vas a venir conmigo? Yo le respondí, sí, voy. Él dice, oh, excelente, pero no puedes irte así nada más. Tienes que pedir permiso. Bueno, también pasa que antes mi familia era bastante acomodada, pero en esos tiempos la situación económica, el bienestar, no era muy estable. Así que sí, era necesario pedir permiso a todos. Bueno, todos dijeron que si así estaban las cosas y era una buena oportunidad, entonces había que aceptar. Mira, ellos no presentaron absolutamente ningún tipo de obstáculo a eso. Pero mi hermano, en un primer momento, se encontraba sumamente desconcertado y confundido por esa decisión. Decía, ¿cómo voy a quedarme solo? ¿Cómo voy a poder ayudar a todos? Tenemos muchos ancianos, abuelos y abuelas. ¿Cómo voy a arreglármelas con todos ellos? Pero al final se dijo, si Nima Sultrin Rinpoche lo dijo, entonces no hay manera de negarse. Así que hay que hacerlo así. Bueno, mi papá al principio tampoco estaba, ¿cómo decirlo? No estaba entusiasmado con esa noticia. Yo siempre lo acompañaba. A donde fuera que él iba, siempre le ayudaba. A donde él fuera, yo estaba con él. Si era necesario o no, no importaba cuando yo era niño. Y al principio él tampoco no lo tomó de manera positiva, pero después dijo que había que hacer tal como dijo Rinpoche. Em, Oponerse a esto, no se debe. Una suerte tan buena me tocó, así que hay que escuchar las palabras del maestro. Y después de eso, en realidad se tomó la decisión del partir. Nos fuimos de peregrinación a la montaña Kailash. En ese tiempo recibí muchísimas iniciaciones, enseñanzas y transmisiones, después de lo cual algunos de nosotros, del grupo de peregrinos, fuimos en realidad al monasterio Mendri, que está en el Tíbet. Bueno, durante nuestro viaje nos encontramos con muchas dificultades diferentes, pero al final llegamos y yo me quedé allí para estudiar. Estudié un poco más de filosofía, también aprendí las prácticas preliminares, las realicé
y también volví a estudiar gramática. En ese momento todavía no podía leer bien los textos. Así pasé alrededor de 5 años en el monasterio Menri, en el Tíbet. Después de lo cual me enteré de que al monasterio de Seis Picos, desde el monasterio Menri en la India, llegaba un famoso y gran maestro llamado Trangson Yundrung Rinpoche, Ponlop Trangson Yundrung Rinpoche. Él tenía una característica muy particular. Le crecían pelos directamente en los párpados. Eso es. Y al enterarme de su llegada, fui, de hecho, al monasterio de Seis Picos. Y Ponlop daba clases ahí, de filosofía. Y antes de eso, ocurrió un evento así en mi vida. A nosotros, en nuestra área, había varios mentores, Togdens, sí, eso es, bueno, después. Tener comprensión. Rashi Togden, Beru Togden, Kalo Togden. Bueno, se pueden encontrar fotos de ellos, en particular de Kalo Togden. Él tiene una barba muy larga. Eso es. Y yo me reuní con ellos. Ah, ah, el encuentro más importante en ese sentido fue con Rashi Togden. Y le pregunté, ¿por cuál linaje debería ir yo? ¿Debería estudiar filosofía o debería buscar Dzogchen y enfocarme en la práctica de la meditación? Bueno, y él respondió, Rashi Togden dijo que tienes que meditar, pedir enseñanzas de Dzogchen, no necesitas filosofía. No estaba solo allí. Estábamos junto con el regente Nyingma Tsultrim Rinpoche, Sherab Lodro, y yo era su asistente en ese momento. Eso es. Y Rashi Togden dijo a Sherab Lodro que tú deberías estudiar filosofía. Así fue como se dijo, y así lo decidí. Y entonces, cuando llegué al monasterio de Seis Picos y me preguntaron si quería dedicarme a la filosofía y estudiarla, todos estábamos más o menos en las mismas condiciones. Yo dije, no, yo haré lo que Rashi Togden me dijo. No necesito la filosofía. Al mismo tiempo, y además de eso, ingresé a la escuela de práctica de Shartse, que estaba como enfocada en las prácticas de estudio de textos a prácticas dejadas por Shartse, empezando por el océano de instrucciones orales. Pero como naturalmente todos vivíamos juntos y yo vivía con los que estudiaban Seni, o sea, filosofía, sí, pues yo también la aprendí un poco así, de pasada. O sea, también la estudié un poco. Y así pasaron algunos años.